Hoy vamos a hablar de un tema que me está inquietando en mi corazón y quiero comunicarlo porque es necesario que el pueblo lo entienda. En Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que hay una última semana predestinada por Dios para el pueblo de Israel y para todas las naciones, para el mundo entero. Una última semana. Esta semana equivale a 7 años, pero no son los años que generalmente nosotros conocemos, porque un año a nivel global se compone de 365 días anuales. Aquí habla de una semana bíblica que son 360 días exactos. En un periodo de 7 años de 360 días tenemos 2520 días finales. 7 años son 2520 días. La mitad de 2520 son 1260. No es casualidad que la Biblia dice que el anticristo va a gobernar 1260 días. 7 años que equivalen a 2520 días, la mitad de 2520 son 1260 días. El primer periodo de los 1260 días, Dios dice en su palabra que confirmará el pacto con muchos. El segundo periodo de los 1260 días, el anticristo se manifestará para destruir a la iglesia de Jesucristo y perseguir a los creyentes. La Biblia dice que en la última semana, Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? La pregunta es, ¿quién confirmará el pacto? ¿Y cuál pacto? ¿De qué pacto está hablando? Bueno, dice, el Señor, Todopoderoso Dios, confirmará su pacto por medio de su Espíritu Santo para despertar a muchos del sueño. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de las 10 vírgenes? Que 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las prudentes dice que almacenaron aceite para que sus vasijas tuvieran aceite y no se apagara el fuego, porque en aquellos días la combustión o el combustible era el aceite que por medio de una mecha se encendía para tener luz a la noche. Entonces, las 5 vírgenes prudentes, dice, obtuvieron aceite, compraron aceite y tenían lámparas encendidas. Mas las otras 5 no eran prudentes, sino que eran insensatas y se les apagó la lámpara por falta de aceite. Pero la Biblia dice que las 10 se durmieron. Las 10 se apagaron. Pero las que tenían aceite, estas al tener aceite, encendieron fuego y nuevamente comenzaron a iluminar. Las otras 5, por más que querían encender fuego, al no tener aceite, no podían iluminar. Y vino Jesucristo, dice, y se llevó a las 5 que tenían aceite, más las 5 que no tenían aceite, fueron dejadas de lado, quedaron afuera, en la oscuridad y en las tinieblas. Entonces, acá dice que el Señor confirmará el pacto con muchos por medio de su Espíritu Santo para renovar, para reactivar, para encender nuevamente el corazón apagado de muchos creyentes que se desvincularon de la verdad, no oyendo al Espíritu Santo y no poniendo el corazón en la palabra de Dios, sino que se hicieron religiosos, se acostumbraron a ir los cultos los días domingos y nada más que eso, se conformaron con escuchar el sermón de un pastor en los días domingos y nada más. Pero no vivieron la palabra, no vivieron en la palabra, no ahondaron en el Espíritu, no obedecieron al Espíritu Santo, no escudriñaron las Escrituras, no profundizaron en la fe, no se mantuvieron en rectitud con Dios. Por tanto, sus corazones se amancillaron y cometieron pecado y se fueron desviando poco a poco a doctrina de demonios, a ideología de personas que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Por no oír al Espíritu Santo, por no poner el corazón y el sentido en la palabra de Dios,
fueron desvinculándose del Espíritu Santo. Dios confirmará en la última etapa de tiempo el pacto con muchos. Recuerden, son 7 años de 2520 días. Que a la mitad de esa semana de 2520 días, dice que en esos primeros 1260 días, Dios confirmará el pacto con muchos. Cuando se termine ese periodo de 1260 días, comenzará el otro periodo de 1260 días donde el anticristo comenzará a gobernar y perseguirá a la iglesia. Dice Éxodo 34:10, para que nosotros entendamos que esto viene de Dios y no es cosa mía. He aquí, yo renuevo el pacto. Escuchen, Éxodo 34:10 es lo que estábamos leyendo en Daniel 9:27. Yo renuevo el pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones, y verá todo el pueblo en medio de quien estás la obra del Señor, porque es cosa tremenda la que voy a hacer por medio de ti. Dios va a renovar el pacto y dice que va a hacer maravillas, muchas maravillas. Y dice que en Daniel 9:27, la otra semana, o sea, el periodo segundo de la última semana, por así decir, dice que confirmará el pacto con muchos el Señor. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Que va a cesar el sacrificio y la ofrenda significa que se va a prohibir la alabanza y el sacrificio de alabanza a Dios. No se podrá más alabar a Dios ni servir al Señor, porque el nuevo régimen del anticristo prohibirá estas cosas. Daniel 9:24 dice, sellar la visión y la profecía. Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Son 70 semanas divididas en espacio de tiempos. Cuando Dios comienza a activar la profecía, da comienzo a esos tiempos. La última semana, las 69 semanas ya pasaron, eran 70 al principio, ahora solamente queda una. La última semana de un periodo de 7 años, de 2520 días, donde Dios comenzó a activar, a acelerar el proceso, a acortar los tiempos, como Jesús dijo, si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Y Habacuc el profeta dijo, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías, al profeta? Veo una vara de almendro. Bien has visto, dice el Señor a Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice que Jeremías el profeta vio una vara de almendro. Y dijo, has visto bien, Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro, la vara de almendro, la palabra almendro en la terminología hebrea tiene una resonancia o un parecido en su escuchar como la palabra como la palabra apresurar. La palabra almendro y la palabra apresurar en hebreo suenan muy similares. Escuchen, la palabra almendro, el almendro, la rama de almendro y la palabra apresurar suenan muy, muy similar. Yo veo una vara de apresuramiento, dijo Jeremías. Bien has visto, Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está apresurando su palabra. Dios está activando los ministerios del Espíritu Santo para con su pueblo, para que su pueblo despierte, para que el pueblo rompa la cáscara y pueda volver a renacer en la esperanza y en la fe en Jesucristo, para que viva una vida íntegra en el poder de Dios, sumiso al Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo, buscando cada día en las Escrituras, escudriñándolas para ver realmente qué dicen las Escrituras, si realmente los que predican hoy la palabra de Dios están alineados a la voluntad de Dios, porque la mayoría de los que predican la palabra de Dios no están alineados al Espíritu Santo y es un peligro latente y se convierten en falsos profetas por no doblegar su vida al Espíritu Santo, no someterse a Él para escuchar su voz. Cuidado, porque el mundo está plagado de falsos profetas, pseudo pastores, emisarios del diablo que se disfrazan como agentes de luz, pero son entidades satánicas. Cuidado, pueblo de Dios, busca al Espíritu Santo. La última semana, ya comenzó. Escucha lo que dice el Señor y vuélvete a Él en arrepentimiento genuino de corazón.